termina la teoría que corresponde a filtros. Hasta hoy día, hasta lo que hagamos hoy día en filtros es suficiente. No, pues, como le repito, la de filtros, la, la teoría de filtros es muy extensa, es bastante, hay mucho por hacer. Pero nosotros no tenemos tiempo, ¿no es cierto? Vamos a tener que desarrollar lo más simple, digamos. A ver, vamos a ver. Listo. Vamos a entonces terminar el desarrollo de los filtros. Vamos ahora, ya habíamos estudiado o analizado estos dos filtros que eran el Butterworth y el Chebyshev. Ahora vamos a ver filtros de primer orden. De primer orden, en forma general, ¿no? Estos filtros ya no tienen alguna designación especial, sino simplemente son filtros en forma general. La función de transferencia de un filtro de primer orden, perdón, estamos usando T para el filtro, usamos T, es A, S, A1, S más A0, dividido entre S más B0. Esta es la función de transferencia de un filtro de primer orden, en forma general, ¿no? En forma general. Habíamos indicado de que la misma cantidad de polos debería darse en el número de ceros. Entonces acá tenemos un polo y un cero. Esta misma función de transferencia puede escribirse de esta manera para poder diferenciar para poder reconocer el filtro de cualquier función de transferencia que represente cualquier otra cosa. La parte de arriba, A1, A1 son constantes, más A0, y en la parte de abajo colocaríamos S más omega 0. Entonces aquí el omega 0 nos va a indicar la frecuencia de corte del filtro. El numerador A1S más A0 va a determinar el numerador, o sea, el polinomio del numerador, nos va a determinar qué tipo de filtro es. El tipo de filtro. Solo tenemos dos opciones. Si se dan cuenta,
o existe, o sea, tenemos un solo cero. O existe el cero o no existe el cero. No hay más opción. Entonces, si no hay cero, significa que solo tenemos a cero como constante en la parte de arriba, en el numerador, dado que el S no existe, ¿no? El cero no existe. O no, no es que no exista, sino el cero estaría en el infinito. Para este caso, entonces tendríamos que el filtro es un pasabaja. Y si existe el cero, es decir, A1S más A0 está presente, ahí está el cero, tendríamos el caso de un pasalto, pasaltas, pasabaja y pasalta. No hay más opción, o sea, con un filtro de primer orden solamente podemos obtener o un pasabaja o un pasalta. No tenemos otra opción. No podemos conseguir, digamos, un rechazo de banda, tampoco se puede conseguir un pasabanda, otro tipo de filtro que hemos definido dentro de los 5 tipos de filtro. Solamente es posible con un primer orden, con un filtro de primer orden, solamente es posible conseguir o un pasabaja o un pasalta. Si no existe el cero, tenemos un pasabaja. Y si el cero está presente, por ejemplo, de esta manera puede estar presente también, ¿no? A1S, mejor así. Si el cero está presente de esta forma, A1S, o sea, un cero en el origen, tenemos un pasalta. ¿Listo? Y en general tendríamos la definición del filtro A1S más A0 sobre S más omega 0. Es en general. Entonces, primer caso, vamos a definir, esto está fácil, ¿no? De poder analizar este filtro. Solo tenemos dos tipos y, eh, eh, y el general, el A1S más A0, o sea, tres sería, ¿no? Un pasa baja, un pasa alta y uno general, o sea, donde está presente el cero, pero en forma general, así como la fórmula de arriba. Entonces, el primer caso, el pasa baja, todo esto que estamos desarrollando es la teoría de filtro, que no se confunda que es con qué vamos a desarrollar el filtro. O sea, con qué elementos se va a desarrollar el filtro, eso es diferente. ¿Ya? Esta es teoría de filtro. Esto es necesario conocer para poder implementar el filtro. La implementación del filtro ya puede tomar diferentes, puede realizarse con diferentes elementos, ¿no es cierto? Esta es teoría. Entonces, para el caso de Pasabaja, tendríamos el siguiente, la siguiente estructura de polos y ceros. Primero hagamos la estructura en polos y ceros. Este es el eje imaginario y este es el eje real. Entonces, vemos que en el caso del, vamos a colocar aquí la función de transferencia para el caso pasabajas. Hemos dicho que no existe el cero. Entonces, arriba solamente tendríamos a cero.
dividido entre S más omega sub 0. Ese sería el pasabaja. Como se observa aquí, el 0 estaría en el infinito. Entonces el 0 se va al infinito. Y tendremos un solo polo. Un solo polo. Este polo, miren, los polos están en... ¿Cómo le? Está bien, está bien, está bien. Vamos, estoy confundiendo. Este polo estaría en el eje real, porque solo tenemos un polo. Miren, un sistema de un solo polo, el polo que genera tiene que estar en el eje real. No hay otra opción, ¿no es cierto? ¿A qué distancia se encuentra este polo? A la distancia omega sub 0. O sea, desde este punto, que es el 0, hasta el valor donde está el polo, vamos a tener una distancia de omega sub 0 en frecuencia, ¿no? Radianes sobre segundo. Eh, los polos y los ceros trabajan en forma, tienen configuración de complejo, estos elementos son complejos conjugados. O sea, si tiene un polo positivo, perdón, claro, el eje imaginario es positivo, vamos a tener un polo en el eje imaginario negativo. Trabajan en forma de complejos conjugados. Eso estaríamos hablando de sistemas de segundo orden, de cuarto orden, de sexto orden, ¿correcto? Porque están en parejas, vienen en parejas. Pero cuando tenemos un polo, por ejemplo, en este caso, un solo polo, no tiene complejo conjugado. Entonces, la única posición de este polo sería el cero, digo, el eje real, ¿ya? Y el cero, como no existe, está al infinito. No es que no exista, sino este cero está en el infinito. La ganancia en continua, es decir, cuando S tiende a cero, la ganancia sería, cuando S tiende a cero, o sea, ustedes saben que S es igual a J por omega. O sea, es la frecuencia. Ese es su, esa es la variable S. La variable S es igual a J omega. Es decir, la frecuencia. En continua, la frecuencia es cero. Entonces, S tiende a cero, ¿correcto? Cuando S tiende a cero, entonces tendríamos ganancia del filtro en continua. Y esta ganancia en continua, para este caso, sería A0 sobre omega 0. ¿Listo? Esa es la ganancia en continua. La ganancia en alta frecuencia, al revés, ¿no? Es cuando S tiende a infinito. Dado que la frecuencia es muy elevada, entonces S va a tender a infinito. Si S tiende a infinito, entonces S más el omega 0 quedaría S. Como S tiende a infinito, la ganancia sería 0. Ese es de esa manera se puede interpretar la función de transferencia del filtro de primer orden. Eso es lo que tenemos entonces como la ubicación del polo y del cero para un sistema de primer orden. En el dominio de la frecuencia, como en el dominio de la frecuencia tendríamos el siguiente resultado. Tenemos para frecuencias bajas, la ganancia sería
A0 sobre, vamos a colocar, A0 sobre omega 0. Digamos que sea, vamos a colocar acá, digamos que sea ese valor, ¿no? Luego viene una región de pasabanda, o sea, plana, y una caída de 20 decibelios por decada. A los 3 decibelios, bueno, no exactamente, bueno, en todo caso, todavía no veamos esto de los 3 decibelios, porque esto va solamente la frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte, o sea, donde empieza la caída de los 20 decibelios, es igual a omega sub 0. Esta es la frecuencia y esta es la ganancia en decibelios o en valores absolutos, ¿no? Esa sería la respuesta en frecuencia de este filtro. Como se puede observar aquí, deja pasar todas las señales hasta omega sub 0. A partir de omega sub 0 comienza la atenuación en 20 decibelios por década. Ese es un filtro de primer orden. Tiene un polo y un cero en el infinito. ¿Ya? Eh, tenemos ahora el filtro, eso es todo. Esa es la teoría del filtro. Entonces, cuando quieran construir un filtro de primer orden, tenemos eso. Simplemente hay que definir la frecuencia de corte y la ganancia. ¿No es cierto? Si quieren una ganancia unitaria, A0 debe ser igual a omega sub 0. ¿Correcto? Listo. Para el caso del otro filtro, el filtro pasa alta. En este caso habíamos dicho que el filtro tiene la función de la función de transferencia del filtro era un cero, pero en el origen. Vamos a colocar a 0, a el 0 en el origen, y un polo. El polo es S más omega sub 0. Entonces acá tenemos un 0 y un polo. Si trazamos esto, si trazamos el polo y el 0, serían los siguientes. Tenemos un polo, que ya saben, está a la distancia omega sub 0 del punto de origen, y un 0 en el origen. Esa sería la configuración de un filtro de primer orden pasa alta. Este es el eje real, perdón, imaginario, y este es el eje real. Esto les va a producir un filtro pasa altas, este polo y este cero en el origen. En el dominio de la frecuencia, si trazamos esto en el dominio de la frecuencia, vamos a tener aquí que sea omega sub 0, la ganancia, vean, la ganancia para baja frecuencia sería 0, ¿no es cierto? La ganancia en baja frecuencia sería 0, porque LS tiende a 0. Entonces el numerador se hace 0. No deja pasar las frecuencias. Y la ganancia para alta frecuencia, cuando S tiende a ser mucho mayor que omega sub 0,
A0. ¿Correcto? Entonces, A0 sería nuestra ganancia en alta frecuencia. Entonces, a partir de, a partir de omega sub 0, vamos a tener una ganancia de A0. Y a partir de omega sub 0, desciende en 20 decibelios, o sea, la pendiente de esta recta es de 20 decibelios por decada. La decada es 10 veces la frecuencia. Por ejemplo, si usted tiene 1 Hz, una decada, la siguiente decada sería 10 Hz. Si usted tiene 10 Hz, la siguiente decada sería 100 Hz. Esa es una decada, ¿no? También se puede por octavas. La octava es el doble de la frecuencia. Si tenemos 1 Hz, una octava significa 2 Hz. Más se usa la decada, es decir, de 10 en 10 vamos elevando la frecuencia. Cada vez 10, 10, 10, 10. Bueno, y estos 20 decibelios es la atenuación, ¿no? La atenuación. Entonces, va a atenuar la señal 20 decibelios por cada 10 veces la frecuencia. Esa sería la respuesta en frecuencia de este filtro. Como ven, si hacemos este análisis, hemos dicho que para S tiende a 0, la frecuencia, perdón, la ganancia es 0, tiende a 0. Y conforme la frecuencia va incrementándose, se hace mucho mayor que omega sub 0, la ganancia va a ser a 0, porque este con este se va. Este manda el S, y el S, el de arriba, se va, y la ganancia sería a 0. Eso es un filtro pasaltas. Y el caso general, vamos a poner, el caso general es TS igual a A0 S más A1 dividido entre S más omega sub 0. Ese es un caso general, o sea, tenemos acá un polo y un cero. Un polo y un cero. El diagrama de polos y ceros, o sea, acá lo ponemos. El lugar de raíces, llamamos también lugar de raíces. Esto se llama lugar de raíces. J omega, este real, o diagrama de polos y ceros. Vamos a tener un polo y un cero. Entonces acá ya saben, el cero es, perdón, el polo es un polo que está a omega sub 0, a la distancia de omega sub 0 y en el eje real. Y el cero, todos los ceros también trabajan en forma conjugada. Tanto los polos como los ceros trabajan con complejos conjugados. Acá tenemos un solo cero, por lo tanto tiene que estar sobre el eje real. ¿Ya? La ubicación del cero puede estar antes de omega sub 0 o puede estar posterior a omega sub 0. Lo vamos a colocar por ahí. Ese sería el cero. Ya la ubicación va a depender de las constantes A0 y de la constante A1. Esa sería la configuración de un filtro en forma general. Ya no pasa baja ni pasa alta, sino en forma general. Si este cero, digamos, ahí vamos a trazar el diagrama
en el diagrama en función de la frecuencia. Haciendo el mismo tipo de análisis, ¿no? Esta es la frecuencia y esta es la ganancia. Decibelios o lo que sea. Tenemos cuando acá vamos a colocar mejor de una vez la frecuencia omega sub 0, que esté por ahí. Esa es la frecuencia de corte. Vean, para el filtro pasa altas, la frecuencia de corte. A partir de esta frecuencia, deja pasar la señal. Para el filtro pasa bajas, es la frecuencia de corte. A partir de esta señal, bloquea, a partir de esta frecuencia, bloquea la señal, ¿no? En este caso, la frecuencia de corte va a ser lo mismo. ¿Va a dejar pasar la señal o va a bloquear la señal? Vamos a ver. Vamos para S, claro, para una frecuencia mucho mayor a omega sub 0, acá en la parte del denominador quedaría S. Y en la parte del numerador no podríamos hacer un descarte, ¿no? O sea, no sabríamos para S mucho mayor que omega sub 0. Va a depender del valor de A1 o de A0. Ya, a ver, vamos a... ¿Cómo haríamos esto? A ver, mejor así. Para S, igual, para S igual, no. Ya. Eh, el, donde corta la frecuencia, en el punto donde corta la frecuencia del eje, esta función de transferencia, donde corta la frecuencia, en este punto, va a ser un 0. Y ese 0, que nosotros solo tenemos un 0 nada más, ese 0 va a ser igual al numerador, es decir, S va a ser igual a menos A1 sobre A0. ¿No es cierto? Ese es nuestro 0. Esa es la ubicación del 0. Ya, mejor pongamos aquí. Esta es la ubicación de ese 0. Solo tenemos un 0 y va a estar ubicado en A1 menos A1 sobre A0. A1 sobre A0. Porque eso va a depender pues de los valores de A1, de A0, ¿no? Esto puede estar antes del omega sub 0, después, o puede estar encima del omega sub 0, tantas cosas, eso va a depender de las constantes, ¿no es cierto? Entonces acá estamos poniendo en forma general. Se coloca así porque esta es la parte negativa. En realidad, vean, el polo está en menos omega sub 0. Acá deberíamos colocar menos. Y acá debemos colocar menos también, porque son valores negativos, ¿no? Pero se asume que, como ven, todos los polos en general tienen que estar en la parte negativa para que el sistema sea estable, todo eso. Entonces, no se acostumbra a colocar el signo negativo, simplemente se coloca
esos valores, ¿no? Pero ya sabemos que están en la parte negativa, o son valores negativos. Eso porque omega sub 0 no existe, en valor negativo no existe, ¿no? Estaría en valor absoluto. Entonces, este 0 va a estar en la ubicación A1 sobre A0, ¿correcto? Del punto de origen, o sea, la distancia. En el plano de la frecuencia, como le digo, puede estar antes, después o encima de omega sub 0, pero ¿cómo ubicamos este 0? Sería, vamos a colocar acá como valor absoluto, porque es negativo, A1 sobre A0. Ahí. Como es variable, cuidado. Este A1 sobre A0 puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar, etc. Va a depender de los valores de A1 y de A0. Vamos a suponer que está ahí. O sea, miren, más lejos que omega sub 0. O sea, en esta ubicación. Es su frecuencia. ¿No es cierto? Entonces, tendríamos frecuencia de corte. Entonces va a dejar pasar aquí hasta la frecuencia de corte y luego desciende al valor A1 sobre A0. Ese sería, en forma general, un filtro de primer orden. La ganancia en continua, o sea, este punto, es cuando S tiende a 0, 0, 0, sería lo mismo que hemos visto para el caso, no, en este caso sería A1 sobre omega sub 0. ¿No es cierto? Y la ganancia en alta sería A0. Entonces va a depender mucho de los valores de A1, de A0, dónde están, qué valores tiene, y dependiendo de eso vamos a tener diferentes respuestas. Eso es en general, ¿no? Un filtro de primer orden. Si no hay cero, tenemos filtro pasa baja. Si el cero está en el origen, tenemos un filtro pasa alta. Y en forma general va a depender de las constantes A1 y A0, o sea, de la ubicación del cero. Va a depender la respuesta del filtro. ¿No es cierto? ¿Ya? Esto es para un caso específico, nada más se está analizando, pero va a depender de los valores de A1 y A0, la ubicación de ese valor. Aquí estamos colocando A1, A0, no de... Sí, está bien, está bien. Esa es la ubicación de omega sub C, todo está bien. Listo. Bueno, ese es entonces el diagrama de Bode de los tres tipos. No hay más posibilidades en un sistema de primer orden. No se puede hacer más, no tenemos más alternativas. Tenemos solo un cero y un polo. El polo nos determina la frecuencia de corte. Y el cero nos va a determinar si el filtro es un pasa alta o es un pasa baja. Nada más. No, con este no se puede hacer un filtro pasabanda, no se puede hacer un filtro de otro tipo, ¿no? Otro tipo de filtros. La implementación de estos filtros puede hacerse con sistemas RC, con sistemas RL,
con sistemas, etcétera, con solo sistemas de un solo orden. O sea, de un elemento almacenador de energía. O puede ser L o puede ser C. Alternativamente se utilizan amplificadores operacionales, ¿no? Para poder desarrollar este filtro. Pero igual requiere de un C, RC, y luego el operacional. ¿Ya? El operacional, mayormente es la utilización del operacional, es para no cargar el filtro. Por ejemplo, si le piden un filtro de segundo orden, usted puede implementar con dos filtros de primer orden un sistema de segundo orden. Si le piden un filtro de tercer orden, usted puede implementar un filtro de tercer orden con 3 filtros de primer orden. Entonces vamos a tener 3 filtros en serie. Para no cargar el filtro al filtro siguiente se coloca un operacional. Porque si nosotros no colocamos el operacional, solo colocamos las redes RC, 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 estaríamos cargando el primer filtro con el segundo filtro, estaríamos modificando la resistencia o la capacitancia del filtro siguiente. Y al modificar, la frecuencia de corte también se va a modificar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, para evitar eso, para no modificar cada filtro, se utiliza el operacional. Nada más para eso es. En estos casos, ¿no? En estos casos. Hay estructuras que hemos visto, como la de Silent Gate, donde sí se puede utilizar un operacional para generar segundo orden. Pero siempre vean ustedes, el orden lo constituye la cantidad de capacitores o inductores que están presentes, porque son los que van a almacenar energía. El operacional no almacena energía. En todo caso, en el filtraje, el operacional está cumpliendo una función complementaria. No es el corazón, no es la esencia del filtro. El que desarrolla, o sea, el que genera el polo o el cero, son los sistemas o son los elementos que almacenan energía. El operacional no almacena energía, ¿ya? Pero se utiliza el operacional para fines para que el filtro tenga mayor selectividad, o sea mejor y no cargue al otro sistema, al otro filtraje. Vamos a ver al otro filtro. Vamos a ver los filtros de segundo orden. Estos requieren de mayor análisis. Con dos filtros de primer orden, usted puede hacer uno de segundo orden, ya le dije. Pero tenemos la teoría del filtro de segundo orden de esta manera. Mire, igual para el tercer orden, cuarto orden, pero como no se acostumbra a hacer una teoría de tercer orden o de cuarto orden, dado que con primero y segundo orden podemos generar órdenes mayores. Por ejemplo, un filtro de tercer orden podemos generarlo con uno de segundo más uno de tercero. Perdón, uno de tercero es uno de segundo más uno de primero, de primer orden. Un filtro de cuarto orden podemos generar con dos filtros de segundo orden. Y así por el estilo. Ya no es necesario desarrollar la teoría del filtro de tercer orden. Solamente es primero y segundo orden. Y ahí se acabó. Entonces tenemos que el filtro de segundo orden tiene como función de transferencia la siguiente relación, la siguiente ecuación. Arriba
S cuadrado más A1S más A0. Y abajo, el denominador es S cuadrado más B1S más B0. Esa sería la función de transferencia en general de un filtro de segundo orden. Dos polos y dos ceros. Este filtro de segundo orden podemos escribirlo en un formato de filtro, así como hemos hecho en el caso anterior, en el de primer orden, igual para un formato de filtro se utiliza se utiliza conceptos de filtro para poder escribirlo esta forma general. En la parte del numerador va a seguir igual. Y en la parte del denominador vamos a colocar los parámetros de filtro. S cuadrado. Aquí, en lugar de B1, colocamos omega sub 0 sobre Q por S. Y en lugar de B0, colocamos omega sub 0 al cuadrado. Donde aquí estamos ya definiendo el B1 y B0 por esto, estamos cambiando por estos valores, ¿correcto? Y al cambiar estos valores, entonces ya sabemos que omega sub 0 nos representa la frecuencia de corte. Y Q nos indica la calidad. Aquí, por ejemplo, este Q tiene diferentes nombres. Van a encontrar en textos diferentes nombres que le dan a este Q. Unos llaman calidad de filtro, otros calidad de polo, otros simplemente calidad, otros selectividad. Este Q nos va a definir cuán selecto es el filtro, o sea, si tiene una buena selectividad o no lo tiene, etcétera, ¿ya? Entonces, dejémoslo como calidad. Pues si quieren calidad de filtro, calidad de polo, dejémoslo simplemente como calidad. Nos va a definir la calidad de filtraje o del filtro. Esos dos valores son los que manejamos ahora, la frecuencia de corte y Q, la calidad. El numerador, igual que en el caso anterior, nos va a definir el tipo de filtro. Entonces acá ya tenemos más opciones, ¿no es cierto? Acá ya tenemos dos ceros. Entonces, los dos ceros, en el caso anterior teníamos un cero. Con un cero teníamos la posibilidad, las únicas posibilidades que teníamos eran dos con un cero, ¿no es cierto? Era o había el cero o no había el cero, ¿ya? Y esas dos posibilidades nos estaban definiendo al filtro pasa altas y pasa bajas, nada más. En este caso tenemos dos ceros. Entonces estos dos ceros nos va a dar cuatro posibilidades. Entonces tendríamos cuatro tipos de filtro, o sea, dependiendo de las constantes A2, A1, A0, nosotros podemos tener cuatro tipos de filtro en este sistema de segundo orden, igual que en el caso anterior. Entonces, para un caso dado vamos a producir un pasa baja, para otro caso dado un pasa alta, para otro caso dado un pasa banda y para otro caso dado un rechazo de banda. Entonces, acá con este filtro de segundo orden producimos los cuatro filtros que habíamos descrito inicialmente, los cuatro tipos de filtro. ¿Ya? Por eso que un sistema de tercer orden, por ejemplo, tendría tres polos, tres ceros, tres polos y tres ceros, ¿no? Tres ceros.
Los ceros nos van a definir el tipo de filtro, ¿correcto? Sería 8. Tendríamos 8 tipos de posibilidades, digamos, 8 combinaciones para producir 8 tipos de filtro. Y dentro de nuestra clasificación solo tenemos 4 tipos de filtro, ¿no es cierto? Entonces, el tercer orden está de más. Excede a nuestra clasificación. Por ese motivo, solamente es necesario el análisis hasta segundo orden, porque el segundo orden ya nos produce los 4 tipos de filtro que nosotros queremos. ¿Ya? El tercer orden, los filtros de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, o sea, los filtros de orden mayor, se realizan con con la combinación de los filtros de primero y segundo orden. ¿Ya? Por eso es importante solamente el primero y segundo orden. Ya, entonces tenemos el segundo orden. Vamos a ver nuestras... vamos a analizar, mejor dicho, este tipo de filtro. Veamos el denominador, o sea, la ubicación de los polos. Acá tenemos dos polos. Dos polos. Estos dos polos tienen que ser complejos conjugados. ¿No es cierto? Hemos dicho que trabajan de esa manera. Pero puede ubicarse también en el eje real, los dos polos. Es decir, no tenemos parte imaginaria. Y esos dos polos estarían en el eje real. Como son dos polos, ¿no? Tendrían que estar uno encima de otro, los dos polos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces veamos primero la ubicación de los polos. ¿Dónde van a estar ubicados? En el anterior caso solamente teníamos un polo y su ubicación era en omega 0, ¿no? En la frecuencia de corte. Aquí vamos a tener 4 posibilidades también en lo que es polos. Y bueno, lo de el numerador ya sabemos qué define, ¿no? El tipo de filtro. Veamos el numerador, perdón, el denominador. Entonces, estos polos, más su 0 al cuadrado, ya, a ver, los polos que vamos a producir son los siguientes. Polo 1, polo 2, va a ser igual a menos B menos omega sub 0 sobre Q más menos la raíz cuadrada. Es un sistema de segundo orden. La raíz cuadrada de P cuadrado, o sea, omega sub 0 sobre Q cuadrado, menos 4AC, aplicando, ¿no?, la formulita. 4A es 1 y C es omega sub 0 al cuadrado. Dividido entre 2. Esos serían los dos polos que producimos, ¿no es cierto? Esos son los dos polos que produce un sistema de segundo orden. Esto reduciendo, o sea, sería igual a menos omega sub 0 sobre 2Q, la parte real, más menos, voy a colocarlo primero así como si todo fuera real, metemos estamos acomodando la fórmula, ¿no? Metemos este 2 a la parte dentro de la raíz.
Entonces tendríamos el omega sub 0, ya lo podemos factorizar. Sacamos para afuera de la raíz, porque se está repitiendo omega sub 0 al cuadrado, omega sub 0 al cuadrado, sale como omega sub 0, nada más, ¿no es cierto? Para no tener, para no estar. El 2 lo metemos dentro de la raíz, sería acá 1 sobre 4 q cuadrado. Y el segundo término, 1. Correcto. Ahora voy a colocar en forma imaginaria. Porque, miren, estos polos pueden ser, perdón, deben trabajar siempre en forma de complejos conjugados. O sea, la parte imaginaria, o sea, si tenemos dos polos, ¿no es cierto? Estos polos tienen parte imaginaria, tienen que ser simétricos. Esos son complejos conjugados. Vamos a definir la raíz de -1. Ya saben que la j es raíz de -1, el número imaginario. La parte real sería igual. Y aquí definimos la parte imaginaria. Simplemente cambiamos el orden. Listo. Perdón, nos olvidamos. El omega sub 0. Listo. Entonces, estos son los dos polos. Estos son los dos polos que nosotros producimos, o perdón, que el filtro produce. Produce. Ahora analicemos estos polos. Mire, ¿qué sucede si Q es igual a 1/2? Entonces la parte imaginaria es 0. Los polos solo tienen parte real y van a estar ubicados en 1/2 omega sub 0, suficiente. Los dos polos están ubicados en omega sub 0, a la distancia omega sub 0, uno sobre otro, cuando Q es 1/2. 0.5. ¿Qué sucede si Q es igual a 1 sobre raíz de 2? A ver, ¿dónde estarían esos dos polos? Menos omega sub 0 Q raíz de 2 sobre 2 raíz de 2. ¿No es cierto? Entonces lo multiplicamos por raíz de 2, lo dividimos entre raíz de 2. ¿Para qué hacemos eso? Por gusto. Ahí nomás quedamos. No, pues está mal, está mal.
es 1 sobre raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 iría arriba. Y el 2 quedaría abajo. Ahora sí, esto lo multiplicamos por raíz de 2, lo dividimos entre raíz de 2, más menos j, omega sub 0, aquí, raíz de 1 menos este es un medio, ¿no? Un medio, 0.5, entonces raíz de 0.5. Listo. Ahora desarrollando, con este se va y tendríamos menos omega sub 0, 1 sobre raíz de 2, más menos j a raíz de 0.5 es 1 sobre raíz de 2. Tenemos los dos polos en la misma ubicación. O sea, no, perdón, en la misma ubicación. Los dos polos son complejos conjugados, pero van a estar a 1, está acá faltando omega sub 0. Serían, si nos damos cuenta de esta ubicación de los dos polos, ahorita lo vamos a chequear en el MATLAB, ¿no? Más fácil. Estos polos van a estar ubicados a una distancia equidistante, digamos, del punto medio en omega sub 0, ¿no? Más o menos. Desde la distancia del origen de omega, en omega sub 0 raíz de 2, la parte positiva y la parte real negativa, omega sub 0 raíz de 2, o sea, van a constituir aproximadamente un círculo, ¿no? Un círculo. Si nosotros seguimos trazando los polos, seguimos trazando polos en esa trayectoria, es como si tuviéramos un círculo. Eso significa un Butterworth. El Butterworth hace eso. Los polos, ¿no han visto? Lo ubica en forma de círculo. Claro, acá hay dos polos nada más. Si tuviéramos 4 polos, ya vamos a tener, todos están equidistantes del medio. Eso hemos definido, ¿no? En el Butterworth. Acá se está dando lo mismo para este Q1 sobre raíz de 2. Entonces, cuando Q toma 1 sobre raíz de 2, este filtro funciona como un Butterworth. Como hemos visto el Butterworth. Este Butterworth sería máximo, para un valor máximo. O sea, como máximo tendríamos un Butterworth máximo. No, o sea, se puede tener, en otras palabras, podemos tener un Butterworth con otro tipo de, pero acá va a funcionar como un Butterworth este caso. Ahorita van a ver cómo funciona máximo. Colocamos esto máximo. Cuando tracemos eso, vamos a ver. Y acá nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Qué pasa si Q es mayor o igual a 1 sobre raíz de 2? O sea, mayor igual a 0.707. ¿No es cierto? Es lo mismo. Cuando Q toma valores mayores a 0.707 o a 1 sobre raíz de 2,
el sistema, la respuesta en frecuencia de nuestro filtro va a presenta picos. Ahí va, ahorita lo chequeamos, ya, esta parte. Empieza a crecer unos picos en la respuesta en frecuencia. Esos son los picos. ¿Y cuál era el objetivo de un Butterworth? El objetivo de un Butterworth era que tengamos una respuesta plana, sin picos. ¿Se acuerdan? Entonces, si nosotros colocamos un Q mayor al del Butterworth, a 1 sobre raíz de 2, vamos a tener ya picos. Entonces ya no es Butterworth. ¿Se da cuenta? Por eso ponemos máximo, Butterworth máximo. Es decir, en un filtro de segundo orden, donde Q es igual a 1 sobre raíz de 2, no va a funcionar como un Butterworth, pero a un valor máximo. Por supuesto que si Q es menor a 1 sobre raíz de 2, va a seguir siendo, va a funcionar como un Butterworth, pero claro, con otro tipo de orden, ¿no? Pero este sería el máximo Butterworth. Si nosotros aumentamos el Q, entonces ya no va a ser un Butterworth, porque comienza a salir picos, y ese ya no es un Butterworth. El Butterworth lo que hace es una respuesta plana. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces vean, de Q de 0.5, vamos a cambiar el color, desde 0.5 hasta 0.707, tenemos una respuesta plana de segundo orden. Si nosotros le damos un Q mayor a 0.707, y empezamos a tener acá un pico. Un pico. Empieza a generarse el pico. Si Q menor a 0.5, veamos aquí. Esto se hace negativo. ¿No es cierto? A ver, pongan esto, este valor va a ser mayor que 1. Porque con 0.5 hemos obtenido 0. Con valores menores a 0.5, esto va a ser negativo. No significa que el polo no exista, porque acá raíz negativa, no, pues, como acá yo lo hemos traducido en forma negativa, el J, entonces, aquí en todo caso, esto sería mayor que 1, ¿no es cierto? Para valores menores a 0.4, perdón, a 0.5. Significa que no tiene parte imaginaria. La parte imaginaria no existe. Solo vamos a tener parte real. Y como es más menos, va a generar dos polos que se van a ir moviendo, pero en la parte real, nada más. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos define el Q, la calidad. ¿Dónde quieren pues, ustedes diseñar su filtro? De eso va a depender del valor del Q que ustedes le den. Por eso, o sea, miren, acá nosotros tenemos una variable, hemos definido Q, ¿no? Que es la calidad. ¿Pero qué es Q? O sea, ¿qué valor tomo como Q? ¿Puedo tomar 100? Sí. ¿Puedo tomar 500 de Q?
Sí. A ver, ¿puedo tomar 1000? Sí. ¿Puedo tomar infinito? Sí. Si tomo infinito, esto se hace, o perdón, todo esto se hace 0. Entonces sería raíz de 1. Significa que que este es 1, que tenemos dos polos. Uno estaría, perdón, al hacer infinito acá, la parte real desaparece, solamente tenemos dos polos en el eje imaginario. ¿No es cierto? En omega sub 0, a la distancia omega sub 0. No sé, o sea, ¿para qué le suben más el valor de Q? Si todo ya no va a crecer más el cero, perdón, los polos se van a ubicar a una distancia omega sub 0 en el eje imaginario. Ya no, por más que le incrementen el valor de Q, de la calidad. Esa es su máxima, es lo máximo que se ha obtenido. Omega sub 0 en el eje, los dos polos, ¿no? Más o menos omega sub 0 en el eje imaginario. Entonces, ¿cuál es el valor que debemos tomar a Q? Eso nos va a definir la calidad del filtro. Y el omega sub 0 es la frecuencia de corte. Es igual que en el primer caso, el primer orden. Eso nos define desde dónde van a cortar o van a dejar pasar la onda. La onda, correcto. Ya, entonces vamos a... pero necesitaríamos los estes, ¿no? A ver, vamos a ver. Me parece que aquí en el libro, aquí, sí, aquí están. Vamos para definir todos los tipos de filtro. Esta es la ubicación de los polos, nos va a dar la calidad del filtro, la ubicación de dónde va a estar ubicado, etcétera, ¿no es cierto? Los polos. Pero los ceros, los de arriba, el numerador, nos va a definir el tipo de filtro. Entonces, para no estar dibujando todo eso, acá en el libro del CEDRA van a encontrar, van a encontrar unas tablas donde están los tipos de filtro de segundo orden. Estos también hay de primer orden, ¿no? Este sería los de primer orden. Estos sí hemos definido, es sencillo. Aquí está. Acá están. Vean. Tipo de filtro. Si, si no tenemos ceros, mejor dicho, si todos los ceros están en el infinito, los dos ceros están en el infinito, entonces el filtro es un pasabajo. ¿Correcto? Eso es todo. Ahora, eh, si tiene pico o no tiene pico, va a depender del valor de Q. Aquí, por ejemplo, en forma general, ¿no? Lo estamos colocando para un sistema de segundo orden que tiene un valor, que tiene esta forma, tiene un valor pico, eso va a depender del valor de Q. Esta distancia se puede encontrar simplemente colocando W máximo, que es igual a W0 por raíz de 1 menos 2 medio 2Q cuadrado. Son definiciones, ¿no? Colocamos eso en la función de transferencia y encontramos el valor pico. Igual forma, esta es la frecuencia de corte, omega sub 0, puede estar ubicado en diferentes sitios y su ganancia en continua. En continua, S es igual a 0, la ganancia sería A0 sobre omega sub 0 al cuadrado. ¿Ya? En valor absoluto, porque en valor absoluto porque son ganancias, ¿no es cierto? Listo. Eso es. Eso tenemos. Y acá está la ubicación de los dos. Eso lo vamos a verificar ahorita en el MATLAB.
Pasa alto. Los dos ceros en el origen. Igual que en el caso del primer orden, ¿no es cierto? El cero era un solo cero. Acá hay dos ceros. Los dos ceros lo ubican en el origen y ahí tenemos el pasaltos. Igual aquí también definimos el omega sub cero, el omega máximo es igual a omega sub cero sobre raíz de 1 menos, y son definiciones, y la distancia de este punto a este punto lo puede encontrar en la función de transferencia, reemplazando omega igual a omega máximo. Listo, y nos va a dar este valor. Su ganancia para ganancia en continua, no sería ganancia en continua, ¿no? Sino ganancia en alta frecuencia, porque este no deja pasar la continua. La ganancia en alta frecuencia sería cuando S tiende a infinito, entonces todo esto se quedaría como S cuadrado, se va, sería a 2, ¿correcto? Ahí está, la ganancia a 2. Es lo mismo, en una repetición del primer orden. Ahora sí tenemos entonces los otros casos, ¿no? Los otros tipos de filtro. Tenemos, si tienen un solo cero en el origen, un solo cero en el origen, vamos a tener pasabanda. Un tipo pasabanda. Y ahí están sus definiciones, sus valores, que se pueden encontrar también. O sea, este es un cuadro resumen de los 4 tipos de filtro para el caso de segundo orden. Si tenemos los dos ceros, ubicados, dos ceros ubicados a una distancia omega sub, acá está, miren, a una distancia omega sub 0. Tendríamos un filtro rechazo de banda. También se conoce como filtros notch. Es un filtro rechazo de banda. Es el inverso del pasabanda. Y es el mismo caso aquí, solo que, fíjense, se está cambiando, en lugar de omega sub 0, se coloca omega n. Ah, ya. El notch, el primer tipo de notch, porque los dos son tipo notch, los dos son rechazo de banda. Incluso hay 3 tipos, miren, 3 tipos de notch. El primero es cuando los ceros lo ubican a la misma posición que los polos. O sea, a la misma distancia que los polos. Es decir, a omega sub 0. Ahí producimos este tipo de notch. Cuando ubicamos el 0 a otra distancia, omega n, mayor que omega sub 0, producimos este otro tipo de notch. Cuando ubicamos los ceros a una distancia menor, omega n, menor al omega sub 0, producimos el complementario o el otro tipo de notch. ¿Listo? Aquí tenemos omega sub 0, ya no sería la frecuencia de corte. Tengan cuidado porque acá nos está produciendo un notch. Aquí también tengan cuidado, acá en el pasabanda, ¿no? En el tipo pasabanda, el omega sub 0 ya no es frecuencia de corte. El omega sub 0 ya es la frecuencia central. El omega sub 0 que está definido aquí, en la parte del denominador, ya no corresponde a la frecuencia de corte, sino a la frecuencia central en un pasabanda. Y esa frecuencia central
se encuentra como la media geométrica de las frecuencias de corte, tanto para la frecuencia baja como la frecuencia alta. O sea, definimos omega A y omega B. O sea, desde dónde hasta dónde vamos a dejar pasar, ¿no es cierto? Nuestra banda. Desde dónde hasta dónde va a ser nuestra banda. Desde omega A hasta omega B. Ahí dejamos pasar todas las señales. Y luego filtramos desde omega A a la izquierda, lo filtramos, y de omega B a la derecha lo filtramos. Entonces, la frecuencia central viene a ser la raíz cuadrada del producto de omega A por omega B, o sea, la media geométrica. ¿Ya? Cambia un poco la definición en los pasabanda y lo mismo sucede en los notch. En los notch también omega sub 0 ya no es la frecuencia de corte, viene a ser la frecuencia central y es la media geométrica de omega 1 y omega 2. Igual aquí, bueno, aquí un poco cambia, pero es también frecuencia central, porque aquí ya no tenemos omega 1 y omega 2, sino omega max y omega n, donde vamos a fijar el otro cero. Y en este caso tenemos omega n es menor que la frecuencia central omega sub 0 y un omega max. Este omega max se encuentra generando o sea, el valor de Tmax lo encontramos con el omega max. Y las relaciones del omega n, omega max están aquí, ¿no? En la parte de la derecha. ¿Listo? Vean, entonces tenemos esos 4 tipos de filtro. No hay más. Este es adicional, este es un filtro pasa todo en general, o sea, esto no, mire, pasa todo. ¿Qué filtra? Acá no filtra nada, está pasando todo. Para todas las frecuencias está pasando la misma ganancia, o sea, la misma señal. Lo que sucede es que para donde se utiliza estos pasatodos, también hay de primer orden pasatodo y este es de segundo orden pasatodo. Es vean, lo que varía aquí ya no es la ganancia, sino lo que está variando es la fase. En nosotros no se hace ninguna, aquí no tenemos ningún análisis de fase, porque no es necesario. Aquí sí, porque entonces, si tenemos acá la respuesta de fase que está variando de 0 a menos 2 pi para un de segundo orden, el de primer orden sería de 0 a pi. Donde se utiliza esto es para mejorar la respuesta de fase del filtraje. Si quieren mejorar la respuesta, pueden utilizar un pasatodo. Nada más es eso, esa es su aplicación. No he visto más. O sea, estos son muy especiales, los notch. Esto generalmente los que más se utilizan son el pasa baja, el pasa alta y el pasa banda, ¿no? Son los más utilizados. Los notch son casos muy especiales. Para nosotros el más utilizado sería el pasa baja, porque lo que nosotros queremos filtrar son ruidos normalmente, y los ruidos son en alta frecuencia. También, claro, hay ruidos en baja, ¿no? Pero los ruidos de alta frecuencia es la que nosotros necesitamos no tenerlos presente en la señal alterna, ¿no? En nuestras señales eléctricas. Y las señales eléctricas son de baja frecuencia, de 60 Hz, 50 Hz, con eso trabajamos. Entonces, normalmente lo que nosotros necesitamos son filtros pasabajas y alternativamente el pasabanda. Suficiente con eso, ¿no? Ya el pasa alta o los notch ya son casos muy especiales.
Eso es el filtro de segundo orden, ¿ya? Es un poco más complicado, o sea, no más complicado, sino tiene más variantes, tiene más variantes. Vamos a simular para que vean dónde está el de segundo orden. O sea, vamos a observar la colocación de cómo van variando los polos y los ceros en un sistema de segundo orden. El de primer orden no tiene sentido, ¿no? El de primer orden siempre va a estar en el eje real. Se va a mover en el eje real, nada más. No tiene complejo conjugado. En cambio, el de segundo orden ya produce complejo conjugado, ya tiene tenemos diferentes alternativas. Imagínense si nosotros hacemos análisis para tercer orden. ¿Cuántas posibilidades tendríamos? Cuarto orden, ¿cuántas posibilidades? ¿Se da cuenta? Entonces, se complica. Conforme el orden sube, se complica. Por lo tanto, se ha establecido, o sea, se establece, se ha normalizado, digamos, que es suficiente con filtros de primero y segundo orden poder implementar filtros de orden superior. No es necesario hacer análisis de un filtro de tercer orden, así como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, entendiendo bien el del segundo orden, nosotros podemos encontrar nosotros podemos implementar cualquier tipo de orden de filtraje. Voy a colocar omega sub 0, o sea, mi frecuencia de corte en 1. Esto está en radianes, ¿eh? No es necesario cambiar a hertz. Lo voy a colocar en 1. Eso es un ejemplo, ¿no? Y Q, a ver, vamos a empezar. Ya hemos visto cómo varía este Q, en qué rangos, ¿no es cierto? 0,5 es el mínimo rango, 0,7 no genera picos, más allá de 0,7 genera picos. A ver, vamos a empezar colocando en 0,55, después lo vamos a llevar al mínimo para ver dónde se ubican los polos y cero. Y esta es la función de transferencia de un sistema de un pasabajo. O sea, lo voy a aplicar estos polos y ceros para un pasabajo. ¿Cierto? Y coloco eso. Ahí está la función de transferencia. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Vean, omega sub 0 hemos puesto 1. Es decir, la distancia del origen que está aquí hasta el polo es omega sub 0. 1. ¿Ya? El polo, acá estamos generando dos polos complejos conjugados con 0,55, Q 0,55, dos polos complejos conjugados que son este y este. Esos son los dos polos complejos conjugados. Como es un pasabaja, sus dos ceros de estos dos polos están en el infinito. Por eso está yendo esto al infinito. Vean, ¿qué es un cero? O sea, analíticamente, matemáticamente. Un cero es cuando la función se hace cero. Ese es un cero. ¿Y qué es un polo? Un polo es cuando la función se hace infinito. Ese es un polo. Si nos vemos aquí, ¿dónde está aquí, por ejemplo, en la parte de arriba está la función, que es TDS.
¿Cómo producimos los ceros? O sea, ¿cómo encontramos los ceros de esta función? Lo que hacemos es, el numerador lo igualamos a 0. Como tenemos acá dos variables, segundo orden, vamos a tener dos ceros. O sea, si esto lo colocan en forma en dos factores, van a tener dos ceros. Cuando esos dos se hace igual a 0, esos dos factores se hace igual a 0, eso hace que la función tome valor de 0. Esos son los ceros. ¿Cuáles son los polos? Y lo mismo, igualamos a 0 el denominador y tendríamos dos valores, porque son dos de segundo orden. Vamos a tener dos valores donde se hace la función infinito. Porque si este valor de abajo, el denominador, se hace 0, la función toma valor infinito. ¿No es cierto? Esos son los ceros y los polos. Entonces, aquí eso está reflejando eso. ¿Dónde se está yendo? Cada polo se va a ir, va a tener como destino el 0. O al revés, si quiere. Cada 0 va a tener como destino un polo. Ese es el lugar de raíces, ¿ya? Entonces, ¿dónde se está yendo este polo? Al infinito. ¿Por qué? Porque su polo, perdón, su 0 está en el infinito. Igual, este polo, ¿dónde se está yendo? Al infinito, porque su 0 está en el infinito. ¿Ya? Por eso tiene esa dirección o esa línea que está acá ahí. Pero los polos que estamos generando son este y este. Nada más. Entonces tenemos dos polos. Ahora vamos a ver los casos especiales, ¿ya? Que es lo que más nos interesa. 0.5 que generaba dos polos en la parte real, porque la parte imaginaria se hacía 0. Ahí está. Aquí está. Los dos polos están montados uno encima de otro, los dos están aquí. ¿A qué distancia? A omega sub 0. Omega sub 0 he puesto valor de 1. Acá está. 1. ¿Ve? Su distancia es de 1 y están montados acá encima. Y por supuesto se van a ir cada uno al infinito, ¿no? A sus ceros. Pero estos son por los que hemos generado para 0.5. Dos polos reales. Y este es el caso de 0.5. No, este no es el Butterworth, ¿no? Este no es el Butterworth. Este es el 0.5. Este es el valor. Es un caso, es un límite, digamos. Ahora, estos polos se van a ir moviendo sobre el eje real. Eso es para los casos menores a Q, menor a 0.5. Se van a ir moviendo sobre el eje real. ¿Ya? Ya no tenemos mucho tiempo. Voy a colocar un ejemplo, por ejemplo, 0.2. No es que no existan, porque ahí se acuerdan que se hace la raíz negativa. No es que, no, que la raíz negativa va a producir un valor imaginario. Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿ve? Los ceros, perdón, los polos se están trasladando. Uno está acá y el otro está aquí. Sobre el eje real se están trasladando. ¿Ya? Pero ese tipo de filtro no es conveniente. Este filtraje que tenemos acá. Entonces, nuestro interés está para Q mayor a 0.5. Por ejemplo, 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿no es cierto? Que vendría a ser el 0.707. Ese es el Butterworth. Este caso específico, cuando es el Butterworth, aquí está. Estamos generando dos polos, aquí están los dos polos, los cuales van a estar equidistantes, no es equidistante, sino se encuentran
en en el límite, digamos, de la zona plana. O sea, no produce picos. Aquí está. No está produciendo picos. Vean en la parte de la derecha, es plana la región. Ese es el caso Butterworth máximo. Por eso puesto máximo. Ahora, ¿qué pasa si coloco yo valores mayores? A 0. Esto le va al 0.707, ¿no? Y voy a poner, a ver, por ejemplo, 10. ¿Ve? Empieza a producir estos picos. ¿Ya? Si quieren, bueno, capaz pueden decir mucho le ha puesto, por eso, claro, conforme más le pongo, los picos son mayores. Le voy a poner 0. Para que observen 0.7, 0.8 ya, ¿no? Es un valor mayor a 0.707. Ahí debe tener pico, pero es un pico bien pequeño. Vamos a observarlo mejor. Aquí voy a colocar el bode del lazo abierto. Que es el mismo, porque acá no hay lazo cerrado, no hay lazo, es lo mismo. Voy a colocar el grid. Acá debe haber un pequeño pico. Vamos a ver, esta magnitud en decibelios no nos permite observar eso. Vamos a ver si nos permite. Es muy pequeño la diferencia, ¿no? Pero vamos a ver si es que es, si podemos observarlo en valores absolutos. Ahí está. ¿Observa? Hay un pequeño pico. Ese pico se forma a partir del 0.707. Bueno, si quieren, háganlo ustedes, vean, si colocan 0.707, o sea, 1 sobre raíz de 2, vamos a tener una respuesta plana, acá, plana, plana. Y ese es el caso del Butterworth. Butterworth lo que hace es producir filtros de respuesta plana. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, es por eso le llamamos Butterworth máximo, porque ese valor de Q produce esa respuesta plana. A partir de Q mayores, ya se va haciendo, va apareciendo ese pico y ya no sería un Butterworth. ¿Listo? Eso es eso. Entonces ya justo hemos terminado 8:40. Esos serían los filtros de primero y segundo orden. El día lunes haremos problemas sobre filtros, tanto el Butterworth como el ya, para no distanciarnos mucho, haremos problemas. Ojo que ya no tenemos más que una semana de clases. Eso también no estábamos tomando en cuenta. Vamos a tener un examen uno de estos días, de la siguiente semana, debe ser el día 18, el suplementario, el sustitutorio, ¿no? De los exámenes. Un sustitutorio hay que tomar ahí el 18. Eso no se, y solamente nos quedaría en la próxima semana, el lunes y el 11 de clases. Ya prácticamente el 14 haríamos. O sea, quiero hacer problemas de filtros el 7, el 11 desarrollaremos el tema de generador de funciones y el 14 haremos algunos problemas. Se acabó nuestro curso. No hay más tiempo. Ya, el resto es evaluación, evaluación y se acabó. No hay tiempo. Bien, no, eso sería todo entonces en cuanto a filtros. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, no hay preguntas. Entonces, ya tienen ustedes el trabajo que desarrollar para la próxima semana, tanto el ejercicio como el laboratorio. Eso lo vamos a revisar el día martes, ¿no es cierto? El martes, cuando entreguen los dos grupos sus trabajos. El día martes lo revisamos, esos dos
el ejercicio y en la hora de laboratorio. Dejaríamos un segundo ejercicio la próxima semana, ¿no? El lunes, el martes, para que desarrollen. Será 2 ejercicios más, como les digo, y dos laboratorios, ¿no? Adicionales. Y se acabó. Eso es todo lo que vamos a realizar en esta tercera fase. No tenemos tiempo. Bueno, ya se cumplió la hora. Revisen esta teoría. Ahí está bien desarrollado en el CEDRA. Revísenlo y nos encontramos el día lunes.